Mi hermana puso a mi familia en mi contra y me repudiaron por 13 años. Pero cuando mi negocio prosperó y compré una mansión, ella apareció al día siguiente en mi puerta diciendo que se mudaba conmigo. Mi nombre es Avery King, de 34 años. Y durante los últimos 13 años, he vivido una vida que nunca incluyó cenas familiares, chats grupales o visitas sorpresa. Aprendí temprano que el silencio es más seguro que el caos, y el trabajo es más fácil de entender que las personas. Dirijo un negocio de postres nocturnos desde una cocina industrial en el lado este de Denver. Pasteles, barras, bollería, lo que sea que mantenga las luces encendidas y mi mente estable. El mes pasado, ese negocio finalmente explotó de una manera que nunca esperé. Los pedidos se dispararon, se consiguieron contratos, y de repente los números decían algo que nunca había dicho en voz alta. Podía dejar atrás mi pequeño apartamento. Así que compré una casa más grande que cualquiera en la que crecí, más grande de lo que jamás pensé que necesitaría. Un lugar con una cocina que se sentía como una promesa y habitaciones que aún no había decidido cómo usar. Me mudé con nada más que una silla plegable, una caja de cupcakes sobrantes y la sensación de que había cruzado una línea invisible entre la persona que me habían obligado a ser y la persona que construí por mi cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sintió en calma. Y luego, a la mañana siguiente, el pasado llegó a mi puerta. Literalmente, no los había visto en 13 años. Pero ahí estaban, parados frente a mi nueva puerta principal, como si la brecha entre nosotros hubiera sido un fin de semana largo en lugar de más de una década. Vinieron con equipaje, expectativas y el tipo de confianza que solo tienen las personas cuando creen que todavía poseen una parte de ti. Lo que sucedió cuando abrí un poco la puerta es la razón por la que estoy contando esta historia. Es extraño cómo los patrones tempranos se asientan en una familia sin que nadie se dé cuenta. Para mí, comenzó mucho antes de que entendiera el peso de ser la mayor. Aprendí la responsabilidad de la misma manera que otros niños aprendieron instrumentos, a través de la repetición. Hacía turnos extra en un restaurante local cuando apenas tenía edad para conducir, traía pequeños cheques de pago y llenaba los vacíos que aparecían en casa. Nadie me lo pidió, pero estaba claro quién debía concentrarse en sus estudios. Mi hermana menor, Chloe King, creció bajo un cielo diferente. Tenía una dulzura que los adultos malinterpretaban como inocencia. No tenía que explicarse por qué alguien más siempre intervenía primero. Una rodilla raspada le ganaba simpatía. Una tarea no entregada le ganaba excusas. Una mala decisión le ganaba consuelo. Observé el patrón desarrollarse desde un segundo plano. Un lugar donde me paré tanto tiempo que se volvió familiar. Mi madre, Diane King, llevaba una preocupación constante que se posaba sobre Chloe como una manta. Si Chloe estaba cansada, todos bajábamos la voz. Si Chloe estaba estresada, ajustábamos nuestros planes. Si Chloe lloraba, todo el hogar se reorganizaba alrededor del sonido. En ese momento no le guardaba rencor. Simplemente me adapté. Me encargaba de los traslados, las tareas, los recados, cualquier cosa que evitara que el aire de la casa se agrietara. A lo que no pude adaptarme fue al sutil cambio en la percepción. Sucedió lentamente. Como una mesa que se inclina después de años de presión en un lado. Una cartera perdida significaba preguntas dirigidas a mí primero. Las citas olvidadas se convertían en suposiciones de que yo no había transmitido la información correcta. Incluso mis intentos de aclarar pequeños malentendidos eran recibidos con una expresión de tensión por parte de mi madre. Una mirada que decía que estaba complicando las cosas. El momento que lo aclaró todo llegó durante una tarde de verano cuando Chloe extravió una pequeña cantidad de efectivo que había apartado para un viaje escolar. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir un refrigerio en la gasolinera. Pero la forma en que reaccionó cambió más que la atmósfera en la cocina. Se paró frente a nuestra madre con lágrimas acumulándose en el borde de sus ojos, respirando irregularmente, girando las palmas hacia arriba como si le preguntara al mundo por qué estaba en su contra. Intenté explicar que no había tocado su dinero, pero la sala cambió. El tono no era de enfado. Era de decepción, como si hubiera fallado en alguna expectativa tácita. Me di cuenta entonces de que las explicaciones no importaban en un lugar donde los sentimientos pesaban más que los hechos. No había malicia en la expresión de Chloe,
solo la sutil confianza de alguien que había aprendido que la vulnerabilidad era una especie de moneda. Después de ese día, el hogar adoptó un ritmo que yo no podía influir. Si Chloe tenía un proyecto tardío, era porque yo no se lo recordé. Si perdía el autobús, era porque tardé demasiado por la mañana. Si parecía ansiosa, era porque yo no la había hecho sentir apoyada. La mayoría de estos juicios eran tácitos. Pero las cosas tácitas tienen una forma de acumularse. Me retiré al trabajo porque ofrecía reglas claras. Un turno comenzaba a una hora determinada, terminaba a una hora determinada, y el esfuerzo tenía resultados visibles. El hogar no ofrecía nada de eso. Cualquier intento de corregir una falsa suposición solo tensaba más la dinámica. Así que aprendí a dejar que el silencio llevara la carga. Cuanto menos me resistía, más fluidas iban las cosas. Ese fue el comienzo de la distancia. No del tipo dramático que aparece en un solo momento, sino del tipo silencioso que crece en los rincones de una casa donde nadie está mirando. El tipo del que no te das cuenta hasta que se convierte en el único idioma que habla la familia. Y, finalmente, ese lenguaje moldeó todo lo que vino después. Llega un punto en el que un patrón familiar deja de ser invisible y se convierte en un peso que ya no puedes cargar. Para mí, ese momento llegó una mañana fría cuando el equilibrio en nuestra casa finalmente se inclinó de una manera que no pude corregir. Había aceptado prestarle mi viejo sedán a Chloe King para que pudiera hacer un pequeño recado antes de la escuela. No era la primera vez que lo usaba, pero fue la primera vez que lo devolvió con el parachoques delantero abollado hacia adentro y un largo rasguño arrastrándose por la pintura. Entró en la casa ya temblando, sosteniendo su abrigo de una manera que sugería que le había pasado algo terrible a ella en lugar de al coche. Para cuando entré en la cocina, la historia se había solidificado. No estaba detallada en el sentido tradicional, pero estaba moldeada para encajar con la lógica emocional que todos esperaban de ella. Escuché mi nombre pronunciado en un tono que sugería que yo era responsable de circunstancias que nunca había tocado. No había lugar para preguntas, ni espacio para la claridad. La conclusión se había sacado antes de que yo llegara. Me quedé allí dándome cuenta de que la verdad no tenía cabida en la versión de los hechos ya aceptada. Después de esa mañana, un cambio comenzó de maneras pequeñas pero decisivas. Las festividades pasaron sin mi opinión. Los horarios cambiaron. Se formaron planes y se llevaron a cabo reuniones que de alguna manera nunca me incluyeron. No me echaron a la fuerza. Me fui a la deriva porque la puerta seguía moviéndose justo más allá de donde podía alcanzar. Intenté aferrarme, pero cada intento de explicarme solo hacía que la distancia fuera más pronunciada. Finalmente, dejé de intentarlo. Empaqué lo que poseía, que no era mucho, y me mudé a un apartamento estudio al otro lado de la ciudad. Pensé que irme nos daría espacio para reiniciar. Que el tiempo separados traería claridad. Pero la distancia solo hizo que las suposiciones fueran más rígidas. Me convertí en la hermana que se alejó, complicó las cosas y eligió su propia vida a expensas de todos los demás. Ninguna de estas ideas coincidía con la verdad. Pero la verdad había dejado de ser un lenguaje compartido. 13 años es mucho tiempo para vivir fuera de la órbita de personas que una vez definieron tu mundo. Durante esos años, trabajé en cualquier empleo que mantuviera el alquiler pagado. Preparaba café al amanecer, limpiaba oficinas por las noches y aprendí a mezclar masa en cocinas oscuras cuando el resto de la ciudad dormía. El trabajo tenía sentido. Nunca fingió ser algo que no era. El esfuerzo producía resultados y los resultados me mantenían en movimiento. Mientras tanto, Chloe King creó su propia mitología en línea. Al principio no lo vi. No estaba conectada a ninguna de las cuentas familiares, pero la voz corre, especialmente cuando la historia es dramática. Escuché que publicaba frases crípticas sobre traición, sanación y encontrar fuerza cuando algunas personas te abandonan por su propia comodidad. Escribía sobre ser dejada atrás, sobre llevar cargas emocionales sola, sobre amar a personas que no la amaban de vuelta. Nunca escribió mi nombre, pero no era necesario. Todos los que la seguían sabían a quién se refería. Fue extraño ver a los parientes apegarse a su narrativa. Respondían con oraciones, aliento y recordatorios de que la familia debería perdonar.
Compartían sus publicaciones y le enviaban mensajes largos que me llegaban indirectamente a través de conocidos. Estaba claro que habían construido su propia versión de mí, una silueta poco amable creada a partir de historias a medias y suposiciones que eran más fáciles de aceptar que la persona real en la que me estaba convirtiendo. Con cada año que pasaba, la distancia se asentaba más profundamente. Los cumpleaños pasaban sin ser reconocidos. Mi madre cambió su número de teléfono sin decírmelo. Los primos se casaron sin invitarme, aunque escuché a través de otra persona que fui mencionada en un discurso como una hermana que perdió su camino. No corregí nada de eso. No tenía la energía para reescribir historias que la gente no quería reescribir. El silencio creció hasta convertirse en su propio entorno, predecible, tranquilo y extrañamente eficiente. Y dentro de ese silencio, construí el comienzo de una vida que me pertenecía por completo. El crecimiento rara vez se anuncia. Llega en incrementos silenciosos que solo tienen sentido cuando miras hacia atrás. Mi propio punto de inflexión comenzó en el rincón de una cocina compartida que alquilaba por horas en el lado este de Denver. Tomaba el turno de noche en parte porque era barato y en parte porque nadie más lo quería. Esas horas me dieron espacio para experimentar con recetas, quemar lotes y aprender sin que nadie me observara. Al principio, mis pedidos llegaban a través de mensajes de texto de compañeros de trabajo y personas que conocían. 5 cajas de galletas una semana, 7 la siguiente. Medía el progreso por el número de ingredientes que tenía que reabastecer, por cuántas veces la puerta del horno desprendía una ola de calor antes del amanecer. No era glamuroso, pero era constante. La constancia se sentía como oxígeno. El cambio de hobby a negocio llegó cuando el gerente de una oficina local hizo un pedido grande para un evento corporativo. No fue masivo, pero requirió que preparara más de lo que jamás había intentado. Pasé esa semana batiendo masa hasta que mis manos temblaron, cronometrando cada bandeja con precisión y etiquetando cada caja con un cuidado que rozaba la obsesión. Cuando se entregó el pedido, la respuesta fue inmediata. La oficina llamó de nuevo al mes siguiente, y luego 2 semanas después. La voz corrió rápidamente a través de las redes de pequeñas empresas que dependían de golosinas de catering para marcar celebraciones o suavizar reuniones largas. Los pedidos se duplicaron, luego se triplicaron. Compré cuencos para mezclar más grandes, recipientes más resistentes y un segundo juego de bandejas para hornear para no perder tiempo lavando entre lotes. Comencé a rastrear gastos e ingresos en un cuaderno, calculando lo que podía reinvertir, decidiendo cuándo el riesgo era aceptable. Finalmente, la cocina compartida se volvió insuficiente. Necesitaba más almacenamiento, más refrigeración, más espacio para moverme. Alquilar una cocina dedicada fue un estiramiento financiero, pero también fue la primera decisión que se sintió como un acto de fe en mí misma. La nueva cocina era pequeña e industrial, escondida entre un taller de reparación y un almacén. Olía ligeramente a metal y detergente, pero era mía durante las horas que la alquilaba, y eso marcó toda la diferencia. Con más espacio vinieron más pedidos. Agregué barras, pasteles y postres personalizados a mi menú. Organicé las entregas con un horario que requería que me despertara antes del amanecer, reabasteciera después del mediodía y trabajara hasta las noches. Por primera vez en mi vida, el agotamiento se sintió con propósito en lugar de agotador. Vi números que insinuaban la sostenibilidad. No era riqueza, pero era estabilidad, algo que nunca había experimentado antes. Cuando contraté a mi primer ayudante a tiempo parcial, una estudiante universitaria tranquila que manejaba el etiquetado y el empaque, la carga de trabajo finalmente se sintió manejable. El negocio ya no dependía únicamente de mis manos. Tenía estructura, ritmo y potencial. Documentaba todo. Cantidades, variaciones de costos, preferencias del cliente. Trataba cada lote como un paso adelante, incluso cuando no era perfecto. El verdadero punto de inflexión llegó cuando una cadena regional de cafeterías se comunicó después de probar una de mis barras de postre en un evento de networking. Querían entregas semanales en varias ubicaciones. La escala me intimidó, pero reconocí la oportunidad que ofrecía. Después de negociar un horario que no comprometería la calidad, acepté. El contrato proporcionó suficiente consistencia financiera para considerar planes a largo plazo que nunca me había permitido imaginar. A medida que los pedidos aumentaban,
también lo hacía la tranquila comprensión de que mi vida estaba cambiando hacia algo más firme, algo con impulso. Ahorré cuidadosamente, rastreé las ganancias, reduje los gastos innecesarios y resistí el impulso de expandirme demasiado rápido. Cada mes que pasaba me acercaba a la estabilidad, y la estabilidad finalmente me llevó a un lugar que no había esperado, la propiedad de una vivienda. Cuando visité la casa que finalmente compré, no vi lujo. Vi potencial. Una cocina con espacio en el mostrador lo suficientemente amplio para múltiples bandejas, una sala de estar lo suficientemente grande para reuniones de equipo y habitaciones que podría usar para almacenamiento o tranquilidad. Firmar los papeles se sintió surrealista. No por lo que representaba la casa, sino por los años que había tardado en llegar a ese punto. Al entrar en ese espacio, entendí que la vida que había construido ya no se parecía a la que dejé atrás. La mañana en que llegaron se sintió como una prueba para la que no había estudiado. Llevaba poco tiempo en la casa, todavía acostumbrándome al silencio que se asentaba sobre los pasillos cuando el sonido de los neumáticos en la grava me sacó de mi rutina. El movimiento en la cámara de seguridad captó mi atención. Dos figuras saliendo de un coche con una facilidad que sugería familiaridad en lugar de precaución. Una llevaba una maleta. La otra escaneaba el porche como si evaluara a lo que creía tener derecho. Verlas en mi pantalla después de 13 años se sintió irreal. Chloe King, mi hermana menor, se movía con la misma confianza practicada que había perfeccionado mucho antes de la edad adulta. El tipo que venía de creer que las reglas se aplicaban a todos excepto a ella. Detrás de ella estaba Diane King, mi madre, agarrando su suéter como si esperara que la casa le diera la bienvenida de nuevo. Ninguna parecía insegura. Ninguna dudó. Vinieron como si respondieran a una invitación que nadie había enviado. No me apresuré a la puerta. Las observé más tiempo de lo necesario, el tiempo suficiente para reconocer su postura, su suposición compartida, su expectativa de que los años de distancia se doblegarían en el momento en que apareciera. Algo en mí se estabilizó. Caminé hacia la mesa cerca de la entrada, recogí la carpeta que había preparado días antes y sentí su peso asentarse en mi mano como una promesa que me había hecho a mí misma. Abrir la puerta solo ligeramente fue deliberado. Mantuve la abertura lo suficientemente estrecha como para mantener el control, pero lo suficientemente ancha como para evitar malentendidos. Se pararon directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo en las uñas recién hechas de Chloe y la leve irritación en la expresión de mi madre. Ninguna coincidía con la gravedad de los años que habían pasado. Chloe buscó el asa de su maleta con una certeza casual. Inclinó su cuerpo hacia el umbral, como si entrar fuera una formalidad para la que no necesitaba mi permiso. Mi madre se colocó ligeramente detrás de ella, como solía hacerlo cada vez que esperaba que yo cumpliera sin protestar. Por un momento, ambas esperaron la versión de mí que habían moldeado, silenciosa, obediente, responsable de la comodidad de todos los demás. En cambio, me quedé quieta. La carpeta en mi mano permaneció cerrada, pero su presencia creó una distancia invisible que no habían anticipado. La dinámica cambió. La postura confiada de Chloe vaciló lo suficiente para que yo me diera cuenta. La expresión de mi madre se endureció de una manera que reconocí de años anteriores. La mirada que usaba cuando creía que la obligación superaba la autonomía. Mantener mi posición se sintió desconocido y poderoso. No recurrí a levantar la voz ni a las explicaciones. Dejé que los límites hablaran por sí mismos. Coloqué la carpeta ligeramente hacia adelante, sin ofrecerla, sin esconderla, simplemente reconociendo que existía. Una licencia de invitado, un aviso de no traspaso ya notariado y un libro de contabilidad que documentaba cada gasto, cada deuda, cada manipulación que me había sacado lentamente de la narrativa familiar. Estos documentos representaban una versión de mí misma que finalmente había aprendido a escribir las cosas en lugar de llevarlas en silencio. El aire entre nosotras se hizo más pesado. Chloe cambió su peso, recalculando la situación. Los ojos de mi madre se movieron de mí a la carpeta, luego a la estrecha abertura de la puerta abierta, como si se diera cuenta de que el hogar al que asumió que podía entrar ya no era una extensión de su autoridad. No sentí urgencia de llenar el silencio. No era mi responsabilidad aliviar su incomodidad. Esperaron permiso. No lo di. No levanté la voz ni repetí lo que los documentos ya dejaban claro.
El límite existía, lo aceptaran o no. Finalmente, di un paso atrás, no para invitarlas a entrar, sino para colocar la carpeta en la pequeña mesa de la consola detrás de mí. La posicioné deliberadamente, un recordatorio de que cada decisión que se tomara a partir de ahora sería escrita, medida y elegida solo por mí. El momento se mantuvo firme, ininterrumpido, cada una de nosotras entendiendo lo que los años de separación habían cambiado. Para cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellas, la casa se sintió diferente. No más tranquila. La tranquilidad había sido mi normalidad durante años, sino definida, como si las paredes mismas entendieran el límite que había trazado. Me quedé allí más tiempo de lo necesario, dejando que la adrenalina se asentara antes de volver a la cocina. No pasó mucho tiempo para que mi teléfono vibrara. El momento era predecible, casi ensayado, la forma en que el problema siempre viajaba a través de los mismos canales. Las primeras alertas vinieron de primos con los que no había hablado en más de una década. Las capturas de pantalla de las publicaciones aparecieron en rápida sucesión. No abrí los mensajes, pero las vistas previas fueron suficientes para dejar clara su intención. Chloe no había perdido el tiempo en reformular la narrativa. Fotos de mi porche fueron emparejadas con subtítulos que enmarcaban su llegada como un acto de esperanza y mi negativa como crueldad. Entendía el escenario digital tan bien como había entendido el paisaje emocional de nuestra familia. La simpatía fluyó hacia ella con una velocidad familiar. No respondí. Involucrarme me habría arrastrado de vuelta al guión que ella había controlado durante años. En cambio, abrí mi computadora portátil, redacté un breve correo electrónico y lo envié a los parientes, todavía usando las mismas direcciones de antes. No era una explicación. No era una súplica. Era un límite escrito claramente. La comunicación se limitaba al correo electrónico. No se permitirían discusiones que involucraran dinero o vivienda. No se aceptarían acusaciones o comentarios emocionales hirientes. Cualquier cosa fuera de esos términos sería ignorada. No lo justifiqué. No lo suavicé. Simplemente establecí las reglas que debería haber establecido 13 años antes. Llegaron más mensajes. Algunos parientes enviaron párrafos acusándome de abandonar los valores familiares. Alguien afirmó que había olvidado de dónde venía. Otro insistió en que le debía a Chloe una oportunidad para encarrilar su vida. El tono familiar de obligación moral resonó en cada mensaje, pero esta vez no me estremeció. Estaban recreando una obra en la que ya no actuaba. No mucho después, mi madre envió un correo electrónico de una sola línea. Sin saludo, sin puntuación. El tipo de mensaje destinado a provocar culpa. Le has roto el corazón a tu hermana. Llevaba el mismo peso en el que ella siempre había confiado. Culpa disfrazada de preocupación. Obligación enmarcada como moralidad. Cerré el correo electrónico sin responder. Más tarde esa noche, cuando vi su nombre aparecer de nuevo en mi bandeja de entrada, no sentí nada agudo. Solo un tranquilo reconocimiento de patrones que ella todavía creía que podían influirme. Escribió sobre el sacrificio, sobre criar a 2 hijas sola, sobre todas las veces que se sintió sin apoyo. Cada frase señalaba la misma idea, que mi estabilidad era algo a lo que merecía tener acceso, y negarlo era un acto de traición. Dejé el mensaje reposar. Ninguna respuesta cambiaría su versión de los hechos, y finalmente había aceptado que no era responsable de corregir su narrativa. En cambio, redacté un documento separado, uno que describía los pasos que tomaría si continuaban apareciendo sin invitación. No era emocional. Era de procedimiento. Información de contacto para un notificador de procesos, referencias a leyes de propiedad, instrucciones para mantener registros. Crearlo se sintió como reforzar una base que había ignorado durante mucho tiempo. La mañana siguiente llegó sin drama, pero el ruido digital continuó. Chloe publicó declaraciones vagas sobre parientes tóxicos, atrayendo simpatía de personas que no nos conocían a ninguna de las dos. No revisé su perfil, sin embargo, los fragmentos me llegaban a través de notificaciones y mensajes reenviados. Su patrón era predecible. Posicionarse como herida, implicar traición, esperar validación. Le había funcionado desde la adolescencia, y no veía razón para detenerse ahora.
Pasé el día en el mostrador de mi cocina revisando facturas, actualizando pedidos de suministros y planificando entregas para la semana. El trabajo siempre me había estabilizado, pero ahora servía para otra función, prueba de que mi vida ya no dependía de la aprobación o participación de aquellos que me malinterpretaron. Todo lo que había construido existía fuera de sus suposiciones. A medida que la noche se asentaba sobre la casa, el aire se sintió equilibrado de nuevo. No porque la situación se hubiera resuelto, sino porque había recuperado el espacio donde una vez vivieron sus expectativas. Los documentos en mi mesa de consola permanecieron intactos, esperando el momento en que pudieran ser necesarios. No esperé que fueran innecesarios. La esperanza no tenía nada que ver con eso. Lo que importaba era la preparación. El tiempo tiene una forma de poner a prueba los límites mucho después del día en que los trazas. Para mí, la verdadera prueba llegó en silencio, no en alguna confrontación dramática, sino en la forma en que mi vida mantuvo su forma después de que elegí no abrir la puerta. Las mañanas todavía comenzaban con listas de producción y rutas de entrega. Mi personal todavía esperaba instrucciones claras. El horno todavía necesitaba precalentarse. Las batidoras todavía necesitaban ser raspadas. Las facturas todavía necesitaban ser pagadas. Nada se derrumbó cuando dejé de permitir que el caos de mi familia se filtrara en mi horario. El mundo se mantuvo en pie sin su presencia constante, y esa estabilidad me dijo más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Aproximadamente 3 meses después de que aparecieran en mi porche, el ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las capturas de pantalla frenéticas de los parientes se redujeron a un goteo. Las publicaciones emocionales que una vez fueron compartidas y recompartidas perdieron impulso. Luego llegó un correo electrónico de Chloe. Corto y extrañamente práctico. La línea de asunto mencionaba trabajo, no desamor. El cuerpo del mensaje preguntaba si conocía algún lugar que estuviera contratando para turnos flexibles. No había acusaciones ocultas entre líneas. No había intentos de reabrir viejas heridas. No la invité a mi panadería. En cambio, respondí con una simple lista de agencias y tiendas locales que sabía que estaban contratando. Luego volví a mis hojas de cálculo sin esperar a ver qué hacía con la información. Unas semanas después, apareció otro mensaje. Esta vez sin texto, solo una foto adjunta. Chloe estaba de pie con un uniforme sencillo, una insignia de empleada enganchada a su camisa, luces fluorescentes proyectando el tipo de brillo cansado que solo se obtiene de los trabajos de servicio. Fue la primera imagen que vi de ella donde no estaba enmarcada como el centro de una tragedia. Guardé el archivo en una carpeta de mi computadora y lo dejé allí. No lo traté como prueba de que se había convertido en una persona diferente. Dejé que sirviera como evidencia silenciosa de que cualquier cambio que ella eligiera hacer a partir de ese momento era su responsabilidad, no el resultado de que yo interviniera para rescatarla. Alrededor de los 6 meses, mi madre se acercó de nuevo, esta vez con un mensaje que se sintió despojado de performance. Preguntó si podía ver la casa una vez. Sin sermones, sin lista de sacrificios adjunta, solo una simple solicitud. Respondí con términos claros. Un día específico, una hora específica, solo ella. Cuando llegó, caminó por las habitaciones con la cuidadosa atención de alguien que se mueve por un lugar que no sabe cómo categorizar. Notó la despensa organizada, las bandejas para hornear alineadas, la ausencia de desorden que una vez había tragado cada superficie plana en el hogar que solíamos compartir. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras ella comentaba cosas pequeñas y prácticas, la solidez de las sillas, la profundidad del fregadero, el hecho de que tenía suficientes platos para una mesa completa de personas que realmente elegían estar allí. No mencionó los años de silencio. Yo no pedí explicaciones. Ambas entendimos que ninguna combinación de palabras podría deshacer el patrón que me había convertido en el problema y a Chloe en la historia. Lo que teníamos en cambio era un breve momento de distancia honesta. Dos adultas ocupando vidas separadas, reuniéndose en un lugar que pertenecía completamente a una de ellas. Cuando se fue, se detuvo con la mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta. No era una reivindicación o una bendición. Se sintió más como un pequeño y reacio reconocimiento de que cualquier autoridad que una vez asumió sobre mi espacio había expirado en silencio. El tiempo hizo lo que siempre hace. Siguió adelante.
Casi un año después de que firmé los documentos de cierre, me enteré por un conocido mutuo, no por la familia, de que Chloe había sido ascendida a un puesto de supervisora de turno. La noticia se presentó de manera casual como cualquier otra actualización del lugar de trabajo. Su presencia en línea también había cambiado. O eso me dijeron. Menos publicaciones vagas sobre traición, más bromas cansadas sobre turnos nocturnos y supervivencia con cafeína. La historia que alimentaba al mundo ya no giraba completamente en torno a ser agraviada. Si su narrativa privada sobre mí se suavizaba o se endurecía fue algo que elegí no monitorear. Ya no era mi trabajo rastrear su versión de los hechos. A pesar de todo esto, me mantuve fuera de su órbita. No reasumí el papel de solucionadora silenciosa, respaldo financiero o esponja emocional. En las raras ocasiones en que elegí ayudar, lo hice de la misma manera que manejo cualquier decisión comercial, específicamente, intencionalmente, con límites, cubriendo una factura claramente definida, enviando información que podría usarse o ignorarse, y nada más allá de eso. El resto de mi energía se destinó a las personas que están frente a mí ahora. Empleados que llegaban temprano y decían la verdad. Vecinos que preguntaban cómo me iba sin buscar chismes. Amigos a los que les importaba mi bienestar sin necesitar un villano para justificar su lealtad. Mi casa se convirtió gradualmente en un lugar para cenas compartidas de fin de semana, noches de juegos de bajo riesgo y tranquilos resúmenes de debrief sobre pasteles sobrantes después de carreras brutales. Las habitaciones que una vez resonaron con ausencia se llenaron de un tipo de risa que no requería que me encogiera o absorbiera el daño para que se me permitiera estar en la sala. La carpeta de documentos cerca de la entrada se quedó donde la había dejado, lista pero intacta. Saber que estaba allí no me hizo dura. Me hizo clara. Dejé de ensayar defensas en mi cabeza. Dejé de construir tribunales imaginarios donde ganaba argumentos que nadie más escucharía jamás. Acepté que algunas personas siempre se aferrarían a una versión de mí que hacía que sus elecciones fueran más fáciles de llevar. Mi paz ya no dependía de que ellas actualizaran esa imagen. Dependía de mi negarme a cambiar mi cordura por proximidad. Mirando hacia atrás, no veo nada de esto como un arco de venganza inteligente. No hubo un momento en el que gané de una manera que satisfaría un guión de película. Lo que sucedió fue más tranquilo y, para mí, más importante. Dejé de permitir que la negación de otras personas dictara la forma de mis días. Aprendí que el amor sin límites no es generosidad. Es erosión. Aprendí que puedes desearle bien a alguien sin darle una llave de tu puerta principal, tu cuenta bancaria o tu sistema nervioso. Aprendí que ser llamada egoísta por personas que se benefician de tu agotamiento no es una medida confiable de tu valor. Si hay algo que espero que te lleves de esto, es el simple permiso para cerrar puertas que solo se abren para despojarte de ti misma. Se te permite proteger la vida que construiste. Incluso cuando las manos que llaman son familiares, se te permite elegir la paz tranquila y honesta sobre una actuación que mantiene a todos los demás cómodos mientras tú desapareces. Gracias por quedarte con mi historia donde quiera que estés. Y sea cual sea el aspecto del reloj donde estés mirando, si te ha agitado algo sobre tus propios límites, puedes mantener esa reflexión en privado. Compártela con alguien en quien confíes o deja un pedazo de ella aquí para que otros se sientan menos solos. Sin importar cómo decidas responder, espero que recuerdes que protegerte a ti misma no es crueldad. Es el comienzo de vivir de una manera que finalmente tiene sentido.